Y mire, sin duda uno de los temas del día, de la semana, es la visita del presidente Biden y vamos a analizar este tema con Mauricio Meshulam. Querido Mauricio, ¿cómo estás? Querido Mario, qué gusto saludarte y un gusto saludar a toda la audiencia. Igual, feliz año, Mauricio. A ver, cuéntanos, ¿cómo estás viendo esta visita? ¿En qué contexto se produce? Mira, yo creo que un poco lo que yo te proponía era justamente hablar del contexto, porque a veces nos da la impresión, sobre todo a quienes hacemos análisis de la agenda bilateral, ¿no? Da la impresión de que Biden llega a México enteramente concentrado en lo que está pasando entre nuestros países o entre lo que está pasando entre México, Estados Unidos y Canadá. Y es importantísimo cuando tú hablas siempre, Mario, de negociaciones internacionales, de un diálogo internacional, de conversaciones en cualquier clase de sentido a nivel internacional, tienes que contextualizar. Entonces vale la pena aquí mencionar un poco qué momento vive Biden, tanto en lo internacional como en lo interno, para entender quién es quien llega al México, es decir, qué temas son los que están sobre su mesa en este momento, porque créeme que no es solo México, ¿no? Claro. Y justamente, si recuerdas, Mario, hace 2 años hablábamos de lo complicado que iba a ser la agenda internacional de Biden. Bueno, nos quedamos muy cortos, pero muy, muy cortos. Ya era una agenda cargadísima, la agenda internacional que tenía Biden encima. Y la cosa se complicó muy fuerte, por supuesto, el año pasado. Y entender que su cabeza está volcada sobre 2 grandes temas. Primero, en lo internacional me refiero, sobre el tema de Ucrania, obviamente, la guerra, toda la conflictiva entre la OTAN, Rusia, el armamentismo, ¿no? Toda esta carrera armamentista, los despliegues militares, los riesgos que existen. O sea, Biden tiene todos los días sobre su agenda el asegurarse que no escale la situación a un nivel nuclear que se pueda salir de las manos. Y esto no está reduciéndose, sino conforme la guerra se sigue prolongando, esto se sigue aumentando. Entonces, este es uno de los grandes temas que sin duda le quitan el sueño. Además de eso, tiene por supuesto toda la conflictiva con China, todo lo que se genera alrededor de Taiwán. Nada más observa los ejercicios militares chinos sobre Taiwán hace un par de semanas. Tiene la guerra comercial con China, que sigue ahí, la guerra tecnológica con China, la expansión china sobre sus mares colindantes, toda la competencia geopolítica que se va a generar. Agrégale el tema de Irán, las negociaciones que no han prosperado, las negociaciones nucleares, que no han prosperado, ahora una alianza Irán-Rusia, toda esta sociedad Irán-China y todo lo que está generándose alrededor de esta temática que está atrayendo otra vez a Biden hacia Medio Oriente. Biden quería salirse de Medio Oriente justamente por lo cargado de la agenda, y entonces Biden tiene que ahora regresar a Medio Oriente, ¿no? Entonces piensa en todos esos temas, sin mencionar, por supuesto, todas las crisis energética, la crisis alimentaria global, todos los temas globales. ¿Qué sucede internamente con esto? Este es un tema muy interesante. Biden está recibiendo muchas críticas, sobre todo por parte, obviamente, del Partido Republicano, que le indican a Biden: no estás atendiendo lo que realmente importa, que es lo de casa. Es decir, mientras tú estás viendo qué sucede con Ucrania y qué sucede con China y qué sucede con todos estos otros países y te aseguras de ofrecer esta ayuda a Ucrania, ve la crisis que tienes en la frontera. No ha visitado Biden la frontera en su gestión hasta hoy. Fíjate este dato: en octubre del 2021, Biden reconoció que tenía que visitar la frontera. Octubre 2021. Pasaron todos estos meses, obviamente se le vino encima la guerra de Ucrania y todo esto que te estoy indicando. Biden no ha visitado la frontera hasta hoy. Hoy está visitando la frontera. Entonces, ¿qué hizo, por ejemplo, el gobernador Abbott de Texas? Dice: pues si Biden no viene a la frontera, yo le voy a mandar a la frontera a Biden. Y entonces Abbott envía a migrantes hacia Nueva York, envía migrantes hacia Washington, intentando generar una crisis, como diciendo: estás con la peor crisis migratoria de décadas y no estás atendiendo esto, estás atendiendo todo lo otro, no esto de acá. Entonces, esto obviamente le genera pues una serie de presiones importantes que él tiene en su cabeza. Pero todo esto bajo el contexto interno que está ocurriendo en este mismo
instante en Estados Unidos. Vimos estos días la Cámara de Representantes en una lucha interna del Partido Republicano por la presidencia de la Cámara. Y lo que termina sucediendo es que la derecha más extrema dentro del Partido Republicano toma una especie de control, una especie de posesión mediante su voto, que va a secuestrar en buena medida una parte de la agenda interna que a Biden le va a importar. Estamos hablando, por ejemplo, de temas que tienen que ver con el presupuesto, el techo de endeudamiento. Vas a ver los problemas, Mario, de problemas del techo de endeudamiento que van a, en cierto momento, poner en riesgo el funcionamiento cotidiano de la Casa Blanca. Y luego, por supuesto, está el tema migratorio, con todas estas corrientes argumentando que Estados Unidos debería ir primero en la agenda, no al final. O sea, esta crítica que te estaba yo mencionando es muy relevante. Ahora, lo interesante, Mario, es que también la crítica de migración ya permea dentro del Partido Demócrata. Por eso estamos viendo a un Biden más duro. Este dato de una encuesta reciente en Estados Unidos indica que 73% de estadounidenses considera que se debería tomar medidas mucho más duras y medidas más de seguridad en términos de lo que está ocurriendo en la frontera. Vaya. Con esta cantidad de cruces. 73%. Y de ese porcentaje también impacta a los demócratas. Los demócratas, 59% de demócratas piensa así. Entonces, vemos como previo a su visita a México, Biden anuncia el jueves una serie de medidas que por un lado van a tratar de aligerar la situación o ofrecer un camino legal para 30,000 migrantes que quieran venir de los países que se encuentran en la mayor crisis. Sí. Esto es Venezuela, Cuba, Haití, Nicaragua, 30,000 por mes. Pero esto dista mucho de resolver la situación. Claro. Y por contraparte, Biden indica que un número similar va a ser expulsado a México de manera inmediata. Ya no van a poder esperar su proceso en Estados Unidos. Entonces, Biden se encuentra con todo este contexto y teniendo que ofrecer respuestas inmediatas. Pues muy ante bien. La situación que estoy mencionando. En este marco se da la visita. Gracias, querido Mauricio. Al contrario, querido Mario, un gusto saludarte, un gusto saludar a la audiencia. Seguimos en contacto por acá. Cómo no. Gracias, Mauricio Mechoulam. Vamos a la pausa y enseguida regresamos.